Bueno, good morning. Bueno, como bien ha dicho Eli, yo soy Pedro, matrona del paritorio, todos me conocéis, y voy a exponer el TFE que hice junto a Sara, que consiste en un estudio cualitativo sobre las relaciones interprofesionales que existen en el paritorio del CHUIMI, bajo la perspectiva de la teoría fundamentada. Y este TFE fue tutorizado por Carla Rosillo y Tania Soto. Este es el índice por el que nos vamos a ir guiando. Y comenzamos con la introducción, definiendo el concepto clave que, por así decirlo, en el que se centra nuestro trabajo, que es la colaboración interprofesional, que consiste en la participación activa de profesionales de diferentes colectivos con un objetivo común, cooperando de forma mutua para objetir eso, un objetivo común, aprovechando que cada uno de ellos tiene sus diferentes puntos de vista consensuados previamente. Para ello, para definir la colaboración interprofesional, nos podemos basar en tres conceptos claves, que son la educación interprofesional, la comunicación eficiente y la colaboración interprofesional propiamente dicha. En cuanto a la educación interprofesional, es la pieza fundamental y facilitadora para la práctica colaborativa. No obstante, la formación entre diferentes colectivos sanitarios suele ser de modo monoprofesional y de hecho muchos profesionales se aprenden de la práctica clínica del compañero ya una vez dado el trabajo y no mediante la formación que se debería dar propiamente dicha. En cuanto a la comunicación eficiente, pues obviamente para una colaboración interprofesional es de vital importancia tener una comunicación adecuada para así evitar acontecimientos adversos potencialmente evitables. Muchas veces estos efectos adversos pueden ser producidos por una comunicación deficiente debido a causas organizativas, jerárquicas y en general falta de trabajo en equipo. Y por otro lado, la colaboración interprofesional propiamente dicha que pues, obviamente es de vital importancia. Sin embargo, tanto matronas como tocólogos lo entienden desde diferentes puntos de vista. Para los tocólogos, la colaboración interprofesional se basa en que la matrona dé, por así decirlo, el relevo de las características del paciente para que el médico pueda tomar decisiones clínicas. Sin embargo, la matrona, según la evidencia que hemos encontrado, hablan de la colaboración interprofesional como un trabajo en equipo de forma armonía y en un ambiente que propicie el trabajo en equipo. Como bien he dicho, matronas y obstetras tienen diferentes puntos de vista en el campo de trabajo y esto puede llegar a suponer una barrera para la colaboración interprofesional, repercutiendo así de forma negativa en la consecución de metas comunes. En el campo estético existe un interés creciente debido a la vital importancia de la colaboración interprofesional. Sin embargo, en nuestro país apenas existe información sobre la relación al respecto. En cuanto a la justificación, ¿por qué creímos en su momento que era importante hacer este trabajo? Pues porque creemos que la relación interprofesional entre los profesionales sanitarios influyen positivamente en la práctica clínica, actúan como un elemento de fortaleza y oportunidad en las relaciones sanitarias y proporcionan además una atención más eficaz, completa y eficiente. Además que se ha visto que obviamente hay mejores resultados cuando la colaboración interprofesional se da de forma adecuada. Y por otro lado, también hay que destacar que no se han encontrado estudios que exploren a nivel nacional las relaciones interprofesionales desde ambas perspectivas, que se han encontrado desde un punto de vista unilateral, por así decirlo. Como objetivo, pues lo que hemos comentado, explorar la percepción que tienen las matronas y obstetras de este hospital acerca de las relaciones interprofesionales que se dan en la práctica clínica. Para ello nos hemos basado en un estudio cualitativo bajo la perspectiva de la teoría fundamentada. Hemos conseguido la información realizando entrevistas, comenzando por 6 informantes clave, tanto matronas como tocólogos, y a partir de los datos de la información que hemos ido recabando, pues hemos elegido qué curso tomar con las entrevistas y a qué participante elegir. En total se consiguieron en su momento un total de 10 informantes con sus diferentes variables, tanto de edad, género, profesión, cargo que desempeña, lugar de formación y otras variables que tuvimos en cuenta en su momento. Para los métodos y técnicas de recogida de datos, pues realizamos la información y solicitud de colaboración al servicio, lo que viene siendo trámite y papeleo. Le pedimos permiso al comité de ética, le pedimos permiso para que firmasen un consentimiento informado a los entrevistados y todas las entrevistas fueron realizadas tanto por Sara como por mí. Estas entrevistas fueron transcritas mediante las recomendaciones de Tucson de 2002 y aquí podéis ver lo que viene siendo el modelo de la entrevista que se constaba de 4 preguntas bajo una estructura semiabierta. Lo que hicimos ya una vez realizada la entrevista, pues
primero hacer una lectura inicial, luego ir dividiendo el texto mediante fragmentos de texto. Desde estos fragmentos salieron diferentes códigos de los cuales emergieron diferentes categorías que se agruparon posteriormente en temas, que ahora lo veremos a continuación. Como bien he dicho, se entrevistaron a 10 informantes, de los cuales 5 fueron matronas y 5 fueron ginecólogos de diferentes ámbitos asistenciales, tanto paritorio, área de ginecología en hospitalización y CAE y atención primaria. En esta entrevista pues, se identificaron 192 códigos, de los cuales emergieron 12 categorías que se agruparon en 3 temas principales que a continuación vamos a ver. Como bien hemos dicho, está el tema de interacciones, que consta de esas siguientes categorías, tema ambiente, de esas categorías también vamos a hablar, y tema de asistencia de lo que viene siendo la práctica clínica, que ahora lo iremos desglosando punto por punto. En cuanto al tema de interacciones, a continuación vamos a ir desglosando cada una de las categorías y también nos vamos a ayudar de verbatinas para ejemplificar un poco la información que hemos ido recabando. Lo que está subrayado en amarillo fueron testimonios dados por matronas y lo que está subrayado en azul fueron testimonios dados por tocólogos. En cuanto a la categoría de comunicación, tanto matronas como tocólogos definieron la comunicación como escasa, breve y mejorable, y siendo estrictamente de carácter profesional. Por otro lado, las matronas afirman que era de carácter unidireccional y en un tono jerárquico, y ambos afirman que reafirman lo que es la importancia del buen intercambio en lo que viene siendo el intercambio de comunicación en el área de trabajo para facilitar así la práctica clínica, fomentándolo con sesiones conjuntas, cambios de guardia y actos sociales. Aquí leo el siguiente verbatim. Sinceramente, no creo ni que tengamos comunicación, porque creo que la comunicación que existe es para dar órdenes, ¿no? Sobre la oxitocina, bajarle la oxitocina, vamos a explorar a esta señora. En cuanto a trabajo en equipo, pues se define como escaso, llevando a rivalizar entre colectivos. Ambos colectivos afirman que es importante favorecer el trabajo en equipo mediante una formación conjunta, y por otro lado los ginecólogos, varios de los informantes afirman que la matrona no se ve implicada en lo que viene siendo el rol institucional del servicio, poniendo por ejemplo que no acuden a las sesiones clínicas. Creo que son dos colectivos que deberían ir bastante más de la mano y compartir bastante más información de la que comparten. Veo como que cada uno intenta hacer su trabajo, pero sin contar con el trabajo del otro. Yo no creo que la matrona tenga falta de interés, pero no entiendo por qué no sube a las sesiones. En cuanto a la confianza, pues los tocólogos afirman que creen que existe una mayor confianza a mayor conocimiento personal y profesional. Y por otro lado, las matronas afirman que se sienten que son controladas, vigiladas, que no se sienten valoradas ni que confían en ellas. Y por otro lado, que existe una desconfianza mutua entre ambos colectivos. Deberíamos de partir de un nivel de confianza, y en el caso de que yo no desarrolle bien mi trabajo, igual ellos pierden la confianza en mí. Pero aquí es al revés, te tienes que ir ganando su confianza y justificando tu trabajo. Tú no te fías de ellos como ginecólogo, porque consideras que muchas de las acciones no son pertinentes. Ellos no se fían de ti como matrona. Entonces es la fórmula perfecta para un fracaso en un servicio. En cuanto a la jerarquía, por un lado los tocólogos afirman que tienen un criterio y rol de vigilante, por así decirlo, supervisando a la matrona. Esto es algo que ha dicho tanto algún tocólogo como también la percepción que tienen de sí las matronas. Y las matronas, por ende, pues sienten un descontento y poco aprecio por parte del otro colectivo. Existe un componente, creo yo, autoritario desde los tetas hacia la matrona. Es como la única forma sencilla de poder garantizar que entre un número de profesionales tan elevado se pueda garantizar una homogeneidad en el trato de los pacientes. Por otro lado, una matrona dice, ellos tienen la percepción de que son el máximo organismo responsable de gestión y liderazgo de un embarazo y de un parto, incluido el parto normal. En cuanto a las relaciones personales, pues se definen como escasas y mejorables, que hay poca comunicación y que por otro lado influye que seamos tanto trabajando en el paritorio que al final es difícil indagar en estas relaciones personales, porque al ser tanta gente es muy difícil conocer a cada una de las personas. No nos conocemos. Yo de hecho en paritorio que yo hago guardias y hay veces que no sé quién es la matrona, quién es la EIR, no sé quién es quién. Por otro lado, las relaciones profesionales, que son de puro carácter de ámbito clínico, son en relación a la categoría anterior y muy influenciadas por los aspectos personales, pudiéndose fomentar con sesiones clínicas y trabajo en equipo. Hay veces que estás más fuerte para llegar a enfrentarte a un cuadro malo y hay veces que no, pero eso nos ocurre a todos. Los cambios de guardia conjuntos son cosas que también fomentan una mejor interrelación, porque se ponen en común lo que uno ha observado durante toda la dilatación y porque también se dan ideas respecto a cosas que pueden cambiar. Pasando al siguiente tema, que es el titulamos ambiente, que consta de las siguientes categorías.
En cuanto a las condiciones laborales, viene muy influenciada por la herencia, debido a que venimos de una escuela de obstetricia muy marcada, con unas pautas muy marcadas, y sí que es cierto que eso influye a la hora de trabajar, como hemos dicho antes, en relación a la plantilla amplia, que ahora lo ejemplificaré con un verbatim a que se refiere este concepto, y por otro lado, la carga de trabajo que hace que puedan surgir asperezas entre ambos colectivos. Ha sido la forma que se ha cosechado durante muchísimos años para tratar de hacer que las cosas, independientemente de las personas que estén aquí trabajando, se garanticen de una forma homogénea. Para la empresa somos números, somos contratos que estamos cambiando todo el rato. Eso repercute en las relaciones que tú tienes. En cuanto al espacio físico, que esto es algo que salió en varias de las entrevistas, en el que, como sabemos, en el paritorio no existe un office conjunto en el que tanto matronas como tocólogos compartan un espacio físico en el que conversar. Y esto hace que se produzca un distanciamiento entre colectivos. Creo que deberíamos juntarnos más, no estar en dos ambientes físicos separados. Solo nos juntamos cuando necesitamos comunicarnos algo de forma muy breve. Por otro lado, en el ambiente laboral hay una sensación de enemistad y rivalidad entre ambos colectivos. Y varias matronas afirman que se han sentido especialmente afectadas por esta clase de conflictos. Nos vemos un poco como rivales, sin que realmente haya habido nada personal entre nosotros. Antes, la matrona se rifó para entrar en paritorio. A día de hoy, las matronas quieren salir, quieren ahorrarse esas interacciones, quieren ahorrarse esos malos tragos. En cuanto al ámbito institucional, hay unas direcciones diferentes que cada una, por así decirlo, toma como su rumbo. Está la dirección de enfermería y la dirección médica. Por otro lado, los ginecólogos afirman que existe una baja implicación institucional por parte de las matronas, y las matronas afirman que, por otro lado, sienten una falta de respaldo institucional por parte de los altos cargos. Es muy difícil porque ni siquiera lo tienen nuestros jefes, ni nuestros superiores. Cada uno tira para su lado y entonces así es muy difícil de hacer equipo. A veces veo matronas que no son conscientes o no están al día de las cosas que pasan, que están un poco descolgadas. Yo creo que institucionalmente no te sientes respaldada tampoco por el hospital. Los ginecólogos son como los dueños y señores de este hospital. En cuanto al tema de asistencia, que se subdivide en las siguientes categorías. En cuanto a las competencias y el rol, varios de los informantes afirman que existe una escasa delimitación de los roles, es decir, no se queda claro cuál es el rol de cada uno ni a qué profesional le toca hacer cada tarea. Y por otro lado, hay un desconocimiento en el rol de la matrona, de qué es lo que hace una matrona en concreto durante una dilatación. Lo que varios de los informantes afirman lleva a una infravaloración por parte hacia la matrona. Al no haber áreas que separen bajo riesgo de alto riesgo, todo se mezcla y tratamos a todas las señoras por igual. No se pueden invadir los campos de competencia a la ligera, porque eso es lo que hace es crear unos conflictos. Parece que ustedes están ahí, ¿vale? Para acompañar, pero no saben muy bien realmente qué papel en muchas cosas y parece que tú vas a salvar el mundo. En cuanto a la práctica clínica, se reafirma que es de vital importancia que exista una práctica clínica cohesionada, que puede ser fundamentada, una vez más sale este concepto, mediante la formación conjunta, disminuyendo así la variabilidad clínica, que ahora desglosaremos también en la discusión un poco este término. La gente que no trabaja tanto en paritorio les cuesta esa nueva mentalidad. Entonces vienen con esa intención más agresiva, más intervencionista, más de invadir y de controlar ellos lo que estamos aquí probablemente cada día. Ahora, en cuanto a la discusión, pues como vemos aquí, los hallazgos planteados en este trabajo aportan una primera visión desde una perspectiva multiprofesional y una perspectiva cualitativa acerca de la relación en el paritorio de nuestro hospital. Hasta nuestro conocimiento se trata además del único estudio cualitativo que abarca estas relaciones interprofesionales desde el punto de vista de ambos colectivos. Para no ir repitiendo lo que viene siendo las categorías, hemos querido, en cuanto a la hora de comparar las categorías dadas con la bibliografía hallada, recargar los puntos más importantes, si coinciden o si por otro lado hay un punto que cree cierta controversia o que contradiga lo que nuestros informantes nos han comentado. Concepto a destacar, pues que es uno de los conceptos más destacados es que existe una desconfianza mutua entre el colectivo en nuestro estudio. Por otro lado, también se sabe que existe este problema, pero da la sensación que no se proponen actuaciones para solucionar este hecho, según nos cuentan los informantes, creando así una sensación de malestar y hostilidad general en el paritorio.
Según la bibliografía, una de las barreras de la práctica colaborativa es la sensación de que los tocólogos son los máximos responsables de todo lo que pasa en el paritorio, sea un embarazo de bajo riesgo o de alto riesgo. Esto se debe en gran medida a la herencia jerárquica de las relaciones interprofesionales, donde a lo largo de la historia el médico ha sido, por así decirlo, la voz imperante que al final toma la última palabra en cuanto a la decisión acerca de qué decisión clínica, qué acto clínico se va a realizar. Este hecho se relaciona con la presión a la que son sometidos matrones y tocólogos en el campo de la obstetricia, ya que como en el campo de la obstetricia al final siempre se espera un buen resultado, siempre se espera que el parto vaya bien, siempre se espera que el recién nacido sea un bebé sano y que la madre esté bien al finalizar el proceso. Uno de los datos que más nos llamaron la atención a la hora de compararlo con la bibliografía hallada es que los tocólogos muestran mayor desgaste a nivel físico, perciben un menor apoyo de sus allegados fuera del ámbito laboral y mayores niveles de asentismo. Y por otro lado, las matronas sienten un mayor desgaste psicológico, menor nivel de apoyo por parte del supervisor y mayores niveles de intención de abandonar la práctica asistencial. Y esto es algo que en cuanto al espacio físico que queremos recargar, porque a la hora de intentar comparar esta información acerca de la separación que existe en el paritorio, acerca de los diferentes espacios físicos que no compartimos entre diferentes colectivos, encontramos poca información acerca de este concepto en la bibliografía. No sabemos si es porque en la mayoría de paritorios pues sí que existe un office común donde existen estos espacios físicos y por ende no existe este problema, o sí que por otro lado pues los informantes de nuestra entrevista como que le dieron más importancia de lo que se da en otros paritorios de España y en general de cualquier otro lado. Por otro lado, también se afirma que los conflictos laborales aislados pueden trascender y afectar a ámbitos generales de la relación interprofesional. Esto es que un problema dado en concreto entre varios trabajadores de un mismo lugar puede llegar a provocar una tensión general en lo que viene siendo el ambiente del lugar de trabajo. Y si no se para en fases tempranas, se puede crear un fenómeno pernicioso en bola de nieve, que al final la bola sea cada vez más y más y más grande hasta que sea un problema de ámbito general, partiendo de un ámbito personal de tú a tú hacia una tensión provocada en este caso, en el paritorio. También hay que destacar la importancia de la diferenciación entre el manejo de mujeres con embarazos de alto riesgo y bajo riesgo obstétrico. Como ya sabíamos, el embarazo de bajo riesgo obstétrico, lo que el profesional principal encargado del manejo de ese caso es la matrona. Obviamente, si hay una patología, una situación clínica de por medio que catalogue a ese embarazo o a ese parto de alto riesgo, sí que es cierto que el ginecólogo tiene que estar un poco más encima, pero a priori habría que diferenciar estos dos conceptos para así no tratar a mujeres que a priori son procesos bastante diferenciados a la hora de tomar decisiones. Pues este hecho habría que tenerlo en cuenta y según los estudios se mejora la satisfacción de las mujeres sanas y sin complicaciones durante la gestación, ya que como bien hemos dicho tienen un trato más personalizado y más adecuado a a su situación. Por otro lado, también hay que destacar la heterogeneidad en la práctica clínica. Sí que es cierto que hay heterogeneidad que, por otro lado, también está justificada. Es decir, si hay un resultado que se puede conseguir de diferentes formas, no se tiene por qué seguir un camino totalmente pautado, estricto, que no te pueda salir de las barreras. Por eso es importante saber diferenciar entre la heterogeneidad no justificada y por otro lado la heterogeneidad que sí puede ser justificada, aparte de tener en cuenta otros factores que ayuden a aprender la forma de trabajar del otro colectivo o del compañero, como puede ser la formación conjunta, la diferenciación de la variabilidad justificada, como he comentado, mejorar los conocimientos sobre los distintos procedimientos posibles, la retroalimentación sobre la práctica clínica y mecanismos que aumenten la participación del paciente en la toma de decisiones, que esto también es muy importante tener en cuenta, que es la autonomía del paciente. 5 minutos. Terminando. Sí, no, estoy terminando. Creo que se ha quedado pillado. Qué tensión. Ya, ahora no. En cuanto a las limitaciones y las fortalezas de este estudio, pues como aquí se enumeran, durante la realización de la entrevista hubo ciertas dudas entre los participantes a la hora de responder a la segunda pregunta, debido a su carácter abierto.
Esta investigación, por otro lado, ha sido realizada exclusivamente por residentes de matrona, con el sesgo que pueda haber a la hora de la respuesta por ejemplo, de un ginecólogo que se puede ver igual más coartado, por así decirlo, al responder la pregunta. Las entrevistas son realizadas durante el horario laboral, con lo que puede suponer la diferencia de carga de trabajo y el tiempo que tenga cada uno de los entrevistados para explayarse, por así decirlo, en la entrevista. Y por otro lado, obviamente, tanto Sara como yo era el primer estudio de investigación cualitativa que realizábamos y por lo tanto, pues, estábamos aprendiendo. Y en cuanto a las fortalezas, pues es una perspectiva interprofesional que tiene punto de vista en cuenta tanto de matronas como tocólogos, la variabilidad entre los participantes, que son de diferentes géneros, de diferentes edades, diferentes puestos, diferentes profesiones, diferentes lugares de formación. Eso es algo que creemos que enriquece nuestro estudio. Y por otro lado, la validación de los resultados por parte de los informantes. Una vez realizado el estudio, enseñamos los resultados a dos de los informantes y creyeron que reflejaba con veracidad lo que viene siendo la realidad del paritorio. Conclusión. Existen ciertas barreras que dificultan relaciones interprofesionales en el paritorio, como puede ser la falta de comunicación, falta de trabajo en equipo, la variabilidad en la práctica clínica, la sensación de rivalidad, desconfianza, jerarquía entre los colectivos, los espacios físicos separados, una falta de apoyo institucional y direcciones diferentes, falta de delimitación de los roles y condiciones laborales como la inestabilidad laboral o la plantilla amplia. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podríamos mejorar todo esto hecho? Pues mediante una formación conjunta multiprofesional, favorecer el conocimiento recíproco de todas las personas que trabajamos en el paritorio, establecer salas de descanso y zonas en común para fomentar esas relaciones personales, favorecer y conocer la delimitación de las competencias y los roles de cada uno de los colectivos y mejorar la cohesión y comunicación entre las direcciones médicas y la enfermería. Nada, muchas gracias por su atención. Fantástico en tiempo.